miedo vuelve a inundar el mercado de las criptomonedas a medida que Bitcoin se ha acercado a niveles que no veíamos desde la aprobación de los ETF. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Se ha cancelado el bull run? Después de unas semanas más complicadas en las que la presión de venta y los anuncios por parte de Alemania, Estados Unidos y Mt. Gox han dejado bastante incertidumbre entre los holders de Bitcoin, durante la pasada madrugada del viernes, la llegada de una nueva amenaza hizo que el precio de la mayoría de las criptomonedas se desplomara, volviendo a niveles bastante preocupantes. Una situación bastante complicada en la que vimos nuevamente liquidaciones masivas de posiciones apalancadas en largo, provocando que muchos inversores hayan empezado a tirar la toalla, viendo cómo cada vez está más lejos la llegada de un posible mercado alcista para las criptomonedas. Por eso mismo, en el vídeo de hoy vamos a repasar a fondo todo lo que ha ocurrido esta semana, el impacto y consecuencias del último movimiento alcista del mercado, para después analizar en qué situación nos encontramos ahora mismo y qué podría deparar los próximos meses. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin se desploma y las altcoins se hunden. Después de un inicio de año muy optimista en el que vimos cómo el precio de Bitcoin superaba máximos históricos antes del halving, un hecho completamente histórico que llenó a los holders de ilusión y FOMO, las recientes caídas han devuelto a los inversores el miedo y la falta de confianza. Y es que si abrimos CoinMarketCap, la última semana ha sido bastante dura para el mercado de las criptomonedas, destacando la caída de Bitcoin, que después de comenzar el mes de julio con un ligero repunte en el precio, tocando de nuevo los casi $64.000, no ha parado de caer desde el pasado lunes y ha llegado a registrar más de $10.000 de caída en menos de 5 días. Un movimiento que en términos porcentuales supone aproximadamente un 17% abajo en solo 4 días, provocando que el precio haya visto niveles que no se veían desde el mes de febrero, después de la corrección inicial de Bitcoin tras la aprobación de los ETF. De hecho, si miramos el gráfico con detenimiento, desde marzo habíamos estado algo más de 100 días sin tener grandes movimientos en el precio de Bitcoin, con algunas caídas provocadas por las liquidaciones de los ETF y por fuertes subidas cuando los ETF retomaban el ritmo de compras. Sin embargo, aunque hayamos tenido fuertes correcciones, esta sin duda ha marcado la diferencia, dejando desde el máximo histórico una bajada total de casi un 30%. Un movimiento que ha tenido un impacto enorme en las principales altcoins del mercado, que después de haber vuelto a coger un poco de oxígeno durante estos días atrás, con algunas como Solana subiendo con fuerza tras las primeras solicitudes de los ETF, han acompañado a Bitcoin en la bajada y en algunos casos han triplicado la cifra, volviendo a niveles de precios preocupantes que se acercan casi a los niveles del 2022, en los que Bitcoin apenas estaba entre los $15.000 y $20.000 y acabábamos de tener el colapso de FTX, el USDT empezaba a perder la paridad y amenazaban con más y más problemas que llegaban en el horizonte. Con protagonistas como Cardano, que después de haber recuperado ligeramente el color verde y haber superado los 50 céntimos a finales de mayo, ya acumula varias semanas complicadas, en las que su precio se ha desplomado hasta los 30 céntimos. Un nivel de precios que no veíamos concretamente desde noviembre de 2023, y tan solo a 10 céntimos del suelo que vimos el pasado verano con la crisis de la SEC, los securities y las amenazas al proyecto de Charles Hoskinson. Algo similar a lo ocurrido con gigantes de la talla de Avalanche, que también han caído casi un 50% en los últimos 3 meses, o Polkadot, que este mes se ha desplomado casi un 20% y se ha visto envuelto en una gran nube de polémicas. Y también tenemos a las meme coins, que después del rally que vimos con el auge de GameStop, el FOMO se ha esfumado de un plumazo y están sufriendo fuertes caídas con protagonistas como Doge y Shiba, con más de un 40% de caída en los últimos 90 días, o Pepe corrigiendo un 39% tan solo en el último mes, y otras como WIF o Bonk con fuertes caídas de un 44% y un 30% respectivamente. ¿Qué hay detrás de esta caída? Empezando por los motivos de la caída, el principal protagonista de esta fiesta está siendo sin lugar a duda Bitcoin,
que a raíz de algunas instituciones ha comenzado una oleada de FAD y ventas masivas que han arrastrado su precio hacia abajo. Algo que empezó hace poco más de una semana cuando casualmente se alinearon nada más y nada menos que Estados Unidos con Alemania y con Mt. Gox para anunciar la posible venta de sus reservas de Bitcoin en el caso de los dos países y en el de Mt. Gox para empezar el reparto a inicios de julio de los Bitcoin de las víctimas que sufrieron el hackeo. Tres noticias que cortaron de lleno la tendencia alcista y el positivismo en el mercado, dejando una fuerte corrección que llevó a Bitcoin a probar los $50.000 durante la semana pasada. Pero como es lógico, esto no acabó aquí, y esta semana la presión bajista ha comenzado a tener impacto en el precio de Bitcoin, empezando con Alemania, que ha ido mandando día tras día Bitcoins tanto a Coinbase como a otros exchanges para ir liquidando sus reservas sin importar el impacto que pueda tener en el mercado. De hecho, tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, el ritmo de ventas ha sido bastante importante y el balance del gobierno alemán ha pasado de unos 50.000 Bitcoin a caer casi 10.000 Bitcoin en lo que va de semana, acumulando más de 500 millones de dólares en ventas. Algo que podrás ver reflejado en el tracker de la wallet del gobierno alemán, que lo ha empezado a publicar la empresa de análisis on-chain Arham, en la que ha anunciado cómo el gobierno alemán ha transferido su supply poco a poco para ir liquidándolo en Kraken y Bitstamp, ignorando incluso las ofertas de algunos gigantes de la industria como el caso del fundador de Tron, que esta semana ha vuelto a poner sobre la mesa su oferta para comprar todo el supply de Bitcoin del gobierno alemán en OTC, es decir, over the counter, para evitar que esa liquidación tenga un impacto negativo en el mercado. Un movimiento que no está teniendo nada de buena acogida y que ha sido incluso criticado por la política alemana Johanna Kotar, que ha afirmado que esta venta no está siendo para nada responsable y que deberían replantearse el holdear Bitcoin como un activo estratégico de reserva para el gobierno alemán, ya que viendo el gran protagonismo que están teniendo y con lo que está por llegar para Bitcoin, es mejor que holden de cara a largo plazo estas reservas. Y en segundo lugar tenemos a Mt. Gox, que después de varias amenazas sobre la posible distribución del Bitcoin correspondiente a las víctimas de su hackeo, la semana pasada hizo saltar las alarmas de la comunidad al anunciar que iban a empezar el reparto a principios de julio. Una noticia que, aunque en un primer lugar tuvo un fuerte impacto, no ha sido nada en comparación con lo que sucedió ayer. Y es que durante la madrugada del jueves al viernes se confirmó el anuncio de Mt. Gox y varios medios de información y empresas de análisis on-chain revelaron que este gigante ya habría comenzado a mover su suministro de Bitcoin desde sus cold wallets. Y fue concretamente Arham quien detectó un movimiento de 2.700 millones de dólares de Bitcoin que salían desde la cold wallet de Mt. Gox, lo que traducido en Bitcoins eran más de 47.000. Una cifra enorme que suponía nada más y nada menos que unas 5 veces la cifra de ventas del gobierno alemán de los últimos 5 días, provocando bastante revuelo en el sector y haciendo que el precio de Bitcoin se desplomara hasta los $53.000, unos niveles que no veíamos desde el mes de febrero. Y es que tal y como explicamos hace un par de vídeos, la distribución de Mt. Gox no implica una venta directa, pero sí que es cierto que muchas de las víctimas que compraron esos Bitcoin a unos precios medio de $700 por moneda se encuentran a un 100x de beneficio. Por ello se entiende que va a haber muchos inversores que liquiden sus posiciones en Bitcoin para tomar beneficios. Y por último, si hablamos de la caída, otro de los protagonistas de este movimiento ha sido el miedo, que de una semana a otra se ha disparado en el mercado cripto, volviendo a niveles bastante preocupantes. De hecho, si abrimos el índice de miedo-codicia, en tan solo un día se ha desplomado la friolera de 15 puntos, cayendo desde los 44 hasta los 29 y volviendo al lado del miedo. Niveles que la última vez que los vimos fue en enero de 2023, cuando el precio de Bitcoin apenas estaba en $25.000, lo que ha venido acompañado una vez más de las liquidaciones que han dejado cientos de millones de dólares en posiciones abiertas en largo liquidadas y que han provocado una cascada de ventas arrastrando también al precio de Bitcoin hacia abajo. ¿Llegará o no llegará finalmente el bull run? Esta situación ha llevado a muchos inversores a plantearse si podría haber terminado la tendencia alcista de Bitcoin y del mercado cripto en general, a medida que solo presenciamos fuertes ventas y sobre todo mucho FAD. Por eso mismo quería compartir contigo mi opinión de todo esto. Y es que están siendo unos meses muy duros en los que, a pesar de la subida que hemos visto en Bitcoin, el resto del mercado ha estado muy parado, en los que apenas hemos visto FOMO a nivel retail y en los que muchas y quizá demasiadas altcoins siguen años luz de sus máximos históricos y continúan perdiendo fuerza con cada corrección de Bitcoin. Momentos que ya de por sí eran difíciles, pero que se hacen mucho más cuesta arriba cuando vuelven las bajadas y cuando el miedo se empieza a apoderar de los sentimientos de los inversores. Una situación que, como de costumbre, la aprovechan las
las ballenas a la perfección, haciendo la mayor sangre posible jugando con el precio y las emociones para conseguir que los inversores liquiden sus posiciones y ellos así puedan seguir acumulando antes de la subida. Algo que ya explicamos hace unos días y que se ha venido repitiendo ciclo tras ciclo, con correcciones más o menos importantes que se han caracterizado por problemas regulatorios, ataques institucionales o, como el caso de ahora, por liquidaciones masivas coordinadas por tirar el precio hacia abajo. Y de hecho, si te fijas en el siguiente gráfico, entre todos los bullrun que hemos visto, correcciones en algunos casos de más de un 40% y siempre antes de una fuerte subida, han provocado una gran limpieza liquidando longs y haciendo que los inversores tiren la toalla, para dejar así vía libre y poder aprovechar después para tirar el precio hacia arriba. Y es que no es casualidad que en menos de 10 días Mt. Gox empiece con su entrega de Bitcoin. El gobierno alemán se ponga a liquidar sin pestañear a ritmos históricos. E incluso los Estados Unidos mueva fondos para vender también sus reservas de Bitcoin. Y jueguen con el precio justo antes de la aprobación y el lanzamiento de los ETF de Ethereum, los de Solana y otras posibles altcoins. Y con la bajada de tipos y las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, que después de los últimos meetings y debates se han inclinado hacia Donald Trump y apuntan hacia un posible movimiento alcista en los mercados en el caso de que se cumplan las premisas. Entonces, ante la pregunta de si se ha cancelado o no el bull run, sinceramente hay una respuesta clara, y es que de momento no ha habido ningún bull run ni ninguna all season, y que la subida que hemos visto en Bitcoin no ha sido más que una subida artificial provocada por los institucionales y sus compras de los ETF, pero que ha contagiado muy poquito a las altcoins. Y el sector retail está totalmente desaparecido y tampoco hemos visto la llegada de nuevos inversores. Por el momento debemos ser pacientes y tener mente fría para poder aprovechar todas estas oportunidades en las que seguimos teniendo algunas monedas a precios muy interesantes tras las recientes correcciones. Eso sí, gestionando bien la liquidez y siendo fieles a nuestra estrategia, para prepararnos lo mejor posible de cara a los próximos meses, ya que tarde o temprano estas caídas acabarán, así como las ventas de Alemania, Estados Unidos o Mt. Gox, lo que van a dejar vía libre a que el precio de verdad pueda explotar para arriba. Algo que, por cierto, ya ha ocurrido con Grayscale y cuando se terminó la presión bajista que se reflejó directamente en el precio de Bitcoin. Y encima todo esto se va a juntar con todos los eventos que acabamos de mencionar ahora mismo, que serían muy positivos y que de verdad podrían tener mucho más impacto en el sector retail, dando esperanza y planteando la posibilidad de que finalmente llegue un nuevo bull run. Por eso mismo me gustaría cerrar este vídeo con la siguiente frase: en los momentos más difíciles y cuando el mercado cae es cuando aparecen las mejores oportunidades y sobre todo cuando salen los verdaderos ganadores. Y aunque esta batalla psicológica no sea para nada sencilla, no es la primera vez ni tampoco será la última en la que vivimos una situación similar. Así que muchos ánimos, paciencia y sobre todo no te dejes llevar por las emociones. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.